Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Respetan esos propios conceptos que son manoseados. No, probablemente no. Pero es el motivo por el que hemos querido nosotros contactar hoy a Mariano de Alba. Él es abogado, él es especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales. Mariano, qué gusto saludarte. Buen día. Buen día, Román. Muchísimas gracias por la invitación. Mariano, ¿podrías definir para nosotros el concepto, el término de soberanía? Sí, es verdad, vinculado también al territorio, pero soberanía va mucho más allá. ¿Qué es la soberanía de un país? Bueno, la soberanía, en primer lugar, es un principio fundamental, clave de las relaciones internacionales, así lo reconocen todos los países del mundo. Y en pocas palabras, es el poder o el derecho que tiene un gobierno para, de alguna forma, ejercer su poder en una parte del planeta, ¿no? Y eso automáticamente conlleva a que los demás gobiernos y los demás países pues están excluidos de ejercer cualquier tipo de poder o ejercer cualquier tipo de derecho en esa parte, en ese territorio, siempre y cuando pues no haya al menos un permiso o una renuncia parcial de la soberanía por parte del Estado o gobierno en cuestión. En el caso de Ucrania, ¿qué ha pasado con la soberanía de ese país? Bueno, la historia de Ucrania, básicamente creo que el punto fundamental al cual hay que Ujú. quizás retroceder es cuando colapsa la Unión Soviética en el año 1990. Ahí hay un primer hito en marzo del año de 1990, cuando empieza a colapsar la Unión Soviética y se empieza a desintegrar en varias repúblicas. Ucrania era una de esas repúblicas, Rusia era Ujú. una, Uzbekistán era otra. Pero entonces, en marzo del 90, hay un referéndum en Ucrania Ujú. donde se le pregunta a las personas y más del 80% vota porque Ucrania sea independiente, básicamente que ese territorio esté separado de la Ujú. Unión Soviética y que Ucrania tenga un gobierno, ¿no? Y luego eso lleva, ese referéndum lleva a otro hito en el año 90, creo que fue en el mes de julio, en donde Ucrania elige un parlamento eh, mediante una votación sus ciudadanos y ese parlamento aprueba una declaración de independencia, una declaración que reconoce la soberanía estatal ucraniana. Ahora, ¿qué pasa después? De alguna forma, desde hace muchos años, desde hace muchos años, Vladimir Putin ha cuestionado esa soberanía ucraniana, porque la tesis de Putin, y de hecho lo escribió recientemente como un preludio a todo esto que está Ujú. ocurriendo el año pasado en un ensayo bastante extenso, es que para él desde su punto de vista, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso es una unidad indivisible. Y por lo tanto, ese es el principal argumento que él utiliza para decir que Ucrania no es soberana y que Ucrania de alguna forma debería regresar a ser parte de Rusia. Podría decir lo mismo mañana sobre cualquier otro país frontera con Rusia. Correcto, correcto. El papel lo aguanta todo, el argumento lo puede hacer. Ahora, creo que es evidente que si bien no se puede minimizar que incluso después de que Ucrania se separa de la Unión Soviética a lo largo de estos años, es verdad que hay una parte de la población que se sigue sintiendo parte de Rusia, que pues hay regiones separatistas, hay un porcentaje de la población pero que es minoritario, pero no deja de ser relevante, Ujú. pues no sé, que siente que lo ideal para ellos sería volver a formar parte de Rusia. Ahora, la realidad es que si uno ve pues la reacción del pueblo ucraniano, Ujú. lo que ha sucedido, recordemos que en el año 2014 el pueblo ucraniano se volcó a las calles Sí. y eso llevó a la salida del poder de un gobierno que era muy cercano
a Vladimir Putin. Hoy en día el gobierno electo democráticamente, aunque Ucrania es una democracia con defectos, Ujú, como todas, ujú. representa a la mayoría de la población y la mayoría de la población, como estamos viendo en esta guerra, se siente soberana, quiere ser autónoma Ujú. y justamente uno de los principios claves que está muy relacionado con el de soberanía y que también es muy agitado o abusado, como tú decías en tu introducción, es el principio de autodeterminación de los pueblos. Es decir, los ciudadanos, al elegir un gobierno, inclusive en las votaciones que tienen, pues tienen el derecho de decidir su destino. Y por eso es el argumento de que, pues, ¿por qué Vladimir Putin va a vetar o va a decidir que Ucrania no puede unirse a la OTAN si así lo decide su gobierno y si así está de acuerdo la mayoría de su población? Claro. Estamos conversando con Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional. Mariano, lo asomabas en tu respuesta anterior, pero alguno quien defiende esta invasión de Rusia a Ucrania dirá, ya va, ¿y dónde quedó la soberanía de Donetsk o de Lugansk? ¿Son comparables estos dos episodios, estos dos territorios, lo que ha ocurrido internamente en Ucrania con estas dos regiones separatistas a lo que ha hecho Rusia con ese pequeño país? Bueno, a ver, es una realidad que tanto en Crimea, que Rusia Ujú, anexó a su territorio en el año 2014, como Donetsk y Luhansk, hay grupos separatistas. Esos grupos separatistas no representan el sentir de toda la población en esas regiones, pero de alguna forma han logrado pues, cierto control sobre ciertas áreas del territorio apoyados por Rusia. Ahora, no es posible, o de alguna forma es violatorio, para decirlo de otra forma, es violatorio del derecho internacional que Rusia, básicamente, en un acto unilateral, reconozca la independencia de esos dos territorios, como lo hizo hace una semana, y acto seguido, pues, utilice la fuerza militar para, para básicamente pues, quitarle ese territorio a Ucrania con el apoyo de esos grupos separatistas. Pero yo creo que la reacción en el mundo hubiese sido quizás un poco distinta, porque recordemos que ya tenemos el ejemplo de Crimea, ujú. donde pues sucedió algo parecido, pero la reacción no ha sido tan fuerte como ahora. La gran diferencia ahora es que a pesar de que el preludio de esta guerra es el reconocimiento de Donetsk y Luhansk, Mm, Mariano. ha quedado Ujú. de alguna forma muy limitado para el señor Putin, porque él no se limitó a invadir esas regiones, sino que está yendo todo, bueno, incluso el norte, que es la parte más cercana a la... Entiendo en el Aló. argumento. Sí, te vamos a volver a contactar. Vamos a repetir la llamada. Lo que interpreté con las lagunas de la comunicación es que Mariano nos decía que no solamente se concentró en estas dos regiones, no, es que el ejército ruso avanza hacia la capital y hacia alguna de las otras ciudades importantes más allá de esa región, efectivamente con algún espíritu, no de toda la población, pero con algún espíritu separatista. Mariano de Alba está con nosotros. Mariano, quedando claro el concepto de soberanía, ¿quién está llamado a hacer respetar la soberanía de una nación? Me imagino que será el propio Estado, el afectado, pero luego ¿qué pasa con la comunidad internacional? Porque una vez que una fuerza extranjera entra a una nación soberana, además del territorio, se comienzan a violar una serie de elementos. Podemos hablar de identidad, podemos hablar de cultura, podemos hablar de arraigo incluso, pero ¿quién está llamado a defender la soberanía del territorio? Bueno, en primer lugar, como tú dices, en primer lugar, el gobierno y las Fuerzas Armadas de cada estado. Ahora estamos en una situación pues atípica Ujú, donde tenemos a un ejército, el ejército ruso, que se ha convertido en un ejército invasor, creo que eso no hay duda. Eh, Así lo reconoce la gran mayoría de los países del mundo. Y es evidente pues que el poderío militar de Rusia, a pesar de que está pues, en estos 7 días que lleva la guerra, Ucrania ha ejercido pues una defensa que yo pienso que no mucha gente se esperaba. Es evidente pues
que el gobierno de Rusia y sus Fuerzas Armadas tienen una superioridad incuestionable. Entonces, eso necesariamente obliga a que la comunidad internacional reaccione. Creo que ayer vimos una reacción importante por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que de alguna forma es el foro que reconoce a la mayor parte de los estados. Ahora, quizás donde entra la, la, las discusiones es en la forma en que en las formas en que la comunidad internacional puede ayudar a Ucrania a defender su soberanía, y hasta ahora se ha impuesto la tesis de que básicamente es con sanciones económicas, con condenas diplomáticas, como lo vimos ayer, con exhortos a una negociación. Incluso países pues, que son muy críticos de Estados Unidos, que son muy críticos de la OTAN, están por esta tesis. Es el caso de China. También vimos ayer la abstención sorpresiva de Cuba, porque al final eh, aceptar el argumento que está haciendo o la movida que está haciendo Vladimir Putin abre la puerta para, sobre todo, países pequeños, países que no tienen un gran poderío militar, para que grandes potencias, pues, el día de mañana se sientan envalentonadas para hacer lo mismo. Ya que mencionas a Estados Unidos, me llamó la atención en el discurso del Estado de la Unión de Biden hace 2 noches. eh, la distinción que hace, es decir, cuando habla de Ucrania dice, bueno, aquí está nuestro apoyo, estaba la presencia del embajador ahí en el Capitolio de los Estados Unidos, dice, bueno, estamos apoyando con acción humanitaria, con recursos, también con material bélico. Pero cuando habla de los aliados de la OTAN, dice, vamos a defender hasta la última pulgada del territorio de nuestros aliados de la OTAN. Llama la atención esa distinción. Es como decir, bueno, ya están en Ucrania, bueno, no podemos hacer más que este apoyo, pero no te metas con OTAN. Es como poner una barrera. Hasta Ucrania sí, más allá no. Bueno, porque, bueno, en primer lugar hay una razón legal, que es que cuando cualquier país, un ataque o una invasión como la que estamos viendo en Ucrania, en un país miembro de la OTAN, activa el famoso artículo 5 de la organización, que básicamente obliga a todos los demás países de la OTAN a acudir al rescate de la ayuda con el uso de la fuerza en la soberanía de ese país. Ujú. Ucrania no es miembro de la OTAN. Esa es una de las cuestiones de conflicto. Creo que esta invasión acerca mucho la posibilidad de que Ucrania se una eventualmente a la OTAN, no en el corto plazo, pero quizás sí en el mediano, dependiendo del desenlace. Eh, pero al final creo que desde el punto de vista de la comunidad internacional hay mucho temor de que lo que está haciendo Putin en Ucrania pues sea apenas el principio, Ujú. y que Putin realmente, como ya evidencia el ejemplo ucraniano, pues esté más por la labor de una estrategia expansionista del territorio ruso, y una estrategia que también pudiésemos llamarla imperialista, porque Eso, básicamente es eso. tratar de reconstruir Es el que te, imperio que tenía la Unión Soviética. Es que te estaba escuchando con este último argumento y te decía, bueno, vamos a dejar de hablar de soberanía para entonces entrar en el terreno del imperialismo. Porque, ojo, y me voy a concentrar en la definición de la Real Academia Española cuando dice que el imperialismo es la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Sí, efectivamente, creo que tú mismo acabas de leer el concepto. Lo que está tratando de hacer Rusia, pues efectivamente entra allí. Creo que hay varios escenarios en ese sentido, ¿no? Uno es que Rusia de alguna forma logre imponerse de forma absoluta, y anexe todo el territorio ucraniano, o la gran mayoría del territorio a Rusia, y quede bajo el control del gobierno de Vladimir Putin. Pero también de alguna forma hay unas posibilidades intermedias, como las que hemos Ujú. visto en otros escenarios, donde básicamente Putin permite o sea, primero cae el gobierno de Vladimir Zelensky,
y luego pues permite el establecimiento de otro gobierno Ujú. que pues supuestamente es el gobierno de Ucrania, pero realmente es un gobierno totalmente dependiente Ujú. de Moscú. Bien. Mariano, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Un, Román. Un fuerte abrazo. un gusto igual. Mariano de Alba, abogado, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mire usted, comenzamos